las raíces del denominador son raíces reales, es decir, números reales, y simples, es decir, que solo se repiten una vez. Ya hemos visto la multiplicidad también, pues en este caso la multiplicidad de la raíz sería 1. ¿Vale? Supongamos que la integral que nos piden a resolver, un poco para entender lo que estamos haciendo, lo que nos están diciendo, es un cociente de polinomios. Ya sabemos que en este caso será propia, ya partimos de eso. Y que bueno, pues este polinomio pues tiene como raíces pues n raíces reales simples. Se podría descomponer entonces así. La descomposición de polinomios ya sabemos de cuarto, ¿no? Bueno, pues si podemos descomponer el denominador así, esta integral, fijaros lo fácil que va a quedar, porque esta la vamos a poder descomponer así, y ahora veremos cómo. Esta integral de partida la vamos a poder descomponer de la siguiente forma. Un número real, que es el que vamos a tener que buscar, por el primer factor, más otro número real, por el segundo factor, lo dividido entre el segundo factor, más, pues eso, otro número real final, dividido entre el último factor. Bueno, si consiguiéramos eso, esto sería genial. ¿Por qué? ¿Cómo son cada una de las integrales que nos salen aquí? ¿De qué tipo? Logarítmicas, está claro. La derivada de esto siempre va a estar aquí y multiplicada por una 1, una 2, una n. Es decir, que la parte esta, quitando este número real, esta constante, que si la sacáramos fuera, nos quedaría así. Y esta directamente es una de tipo logarítmica tal cual, ¿eh? Es que esta directamente es logaritmo neperiano ¿de qué? Del factor que nos haya salido. O sea que todo el rato va a ser lo mismo. Por lo tanto, si consigo esta descomposición así, que es el objetivo, que es lo que vamos a hacer, ver cómo se descompone esta integral en estas integrales, ya estaría hecha. Es decir, que lo único que tengo que conseguir es conseguir este A1, A2, A3, AN, porque la parte de la descomposición factorial, que ya sabemos a estas alturas calcular las raíces de este polinomio, las tendría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestro único objetivo es calcular A1, A2, AN, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ello. Empezamos con un ejemplo. Vamos a calcular esta integral. Bueno, lo primero, ¿esta es una integral propia o impropia? Es propia. El grado del numerador es menor que el del denominador. Lo que os he dicho, yo ya no me voy a centrar en calcular la parte de pasar de impropia a propia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Integral, en este caso, propia. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Para distinguir si estamos en este caso, que en este caso pues lo estamos implicando y será así, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Para comprobar y verificar que estamos en este caso. Bueno, ve que las raíces de... Calcular las raíces del denominador. Pues venga, va, calcularlo. ¿Tenemos ya las raíces? Bueno, pues una de las raíces es 1, 2 y menos 2. Por lo tanto, ese polinomio factoriza como x menos 1, x menos 2 y x más 2. La parte de la factorización no nos interesa porque yo con saber los factores es suficiente, pero bueno, un poco por repasar la factorización también, es decir, ese polinomio quedaría factorizado así, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, lo que me está diciendo aquí es que tengo que buscar un número a sub 1 dividido por x menos 1 más un número a sub 2 dividido por x menos 2 y un número a sub 3 dividido por x más 2. Es decir, que me está diciendo esta propiedad que existen sí o sí números A1, A2 y A3 que cuando hago esta operación puedo obtener este polinomio. ¿De acuerdo? La parte de arriba está clarísima, que sí. O la parte del denominador está clarísima, que sí. Porque cuando yo hago común denominador aquí, ¿qué obtengo? Cuando hacemos común denominador, abajo ¿qué obtendré? Obtendré x menos 1 como común denominador por x menos 2 por x más 2, ¿sí o no? La cuestión que eso da el polinomio de partida, está claro, que por eso estoy diciendo que lo voy a descomponer para que veamos el proceso, que efectivamente cuando hago esta suma da ese polinomio, ¿sí o no?
Por lo tanto, está claro que cuando yo hago esta suma, es decir, que no me estoy inventando nada, es decir, que yo hago esta suma y obtengo ese polinomio. Y ahora justamente lo que queremos es encontrar un número a sub 1, que cuando haga la suma de esta fracción quedará x menos 2 por x más 2, ¿no? Que cuando yo multiplique esto por esto, más a sub 2 por esto, más a sub 3 por esto, me dé cuánto. ¿Cuánto tendría que dar cuando yo encuentre ese a sub 1, a sub 2 y a sub 3? ¿Cuánto tendría que quedar la suma de todo eso para que efectivamente estemos hablando de hacer la misma integral? Eso tendría que quedar efectivamente 4x más 4. Y efectivamente, si consiguiera eso, si hubiese conseguido esos números... Menos 4. Si consigo a 1, a 2 y a 3 que cumplan eso, es que estoy haciendo la misma integral, ¿sí o no? ¿Entendéis o no? Claro, lo bueno de eso es que la integral que he obtenido es bastante más sencilla de resolver que la que tenía de partida, porque todas son integrales logarítmicas. Bueno, pues ¿qué tendré que hacer para encontrar esto? Y aquí ya entra en juego la parte procedimental, lo que hace que el ejercicio sea más rápido de resolver o más corto. Os voy a explicar las dos formas, una muy rápida y una que es la que mejor se entiende. Es decir, para que entendamos que el proceso cuadra, es decir, que sí, que calculo a 1, a 2 y a 3 y resulta que me da ese polinomio. En realidad, ¿qué tendría que hacer para hacerlo esto más intuitivo, es decir, que se entienda? ¿Qué haríais vosotros? Pues lo lógico sería multiplicar esto, ¿no? Multiplicar esto por esto, multiplicar esto por esto, y nos saldrá un polinomio ¿de qué grado? De grado 3. De grado 2, ¿no? Sí. De grado 2. Sí. Por lo tanto, lo tendré que igualar a este polinomio, ¿de acuerdo? ¿Y qué tendría que pasar ahora? Vamos a hacerlo rápidamente para que entendamos. No lo vamos a hacer después, pero un poco lo que quiero es que se entienda. La primera parte me quedaría eso, ¿no? ¿Sí o no? Vale, voy a ver si lo tengo operado para no perder tiempo. Y así. Sí. Bueno, operaríamos. Todo esto lo operaríamos. Operaríamos esta parte. Voy a poner solamente el a cuadrado. Me quedaría a sub 2 por x cuadrado. Bueno, lo quedo todo. Me quedaría, esta parte quedaría x cuadrado más 2x menos x menos 2. Solo voy a poner esta parte para que entendamos lo que estamos haciendo. Y me quedaría aquí 2x menos x, una x, ¿no? Y ahora me quedaría aquí otro tercer término. ¿Y qué tendría que hacer ahora? Pues aquí me quedarían términos de segundo grado. Aquí vemos claramente, a este también lo podemos hacer, ¿no? Me quedaría que con término de segundo grado, ¿qué quedaría? A1 más A2 más A3 sería el coeficiente del término de segundo grado, ¿sí o no? Y para que mi polinomio resultante aquí sea igual que el polinomio resultante aquí, este coeficiente, ¿a qué tendría que ser igual? ¿A cuánto? A 4x. No, el coeficiente de x al cuadrado, 0. ¿a qué tendrá que ser igual para que sean iguales esos dos polinomios? A 4x. ¿No? A ver, el coeficiente de la x al cuadrado que sale aquí, ¿a qué tiene que ser igual para que este polinomio y este sean iguales? A 0. A 0, ¿por qué? Porque si aparece otro número, estos dos polinomios ya no van a ser iguales, ¿sí o no? Es decir, que el polinomio que me obtenga aquí tiene que tener como polinomio, como coeficiente 0 para que estos dos polinomios sean iguales. Si aparece aquí un 5, esos dos polinomios ya no son iguales. Por lo tanto, yo hago el producto, aparecerá un término con el grado 2 que tendrá un coeficiente y para que este polinomio y este sean iguales, ese coeficiente tiene que ser 0. Y si no, pues es imposible que haga eso. Pero 0 para que sea 4x, para que tenga grado... Claro. Luego, lo siguiente me quedará un coeficiente con x. ¿Sí o no? Y luego me quedará un término que será el término independiente, que este coeficiente tendrá que ser igual a ¿qué? Este coeficiente de la x, ¿a qué tendrá que ser igual? A 4. ¿Y el coeficiente a qué tendrá que ser igual? A menos 4. Bueno, os pongo el resultado de toda esta operación, como quedaría, para que veamos lo que tendríamos que igualar. ¿Cuánto quedaría esa operación?
Os lo pongo para no perder tiempo. Quedaría A1 más A2 más A3, que es lo que acabamos de escribir, por x al cuadrado, más el siguiente, el coeficiente de la x, sería A2 menos 3A3 x, y el término independiente sería menos 4A1 menos 2A2 y más 2A3. Vale, ¿podríamos resolver ya y calcular A1, A2 y A3? ¿Podríamos? ¿Podríamos sí o no? ¿Qué tendríamos que hacer entonces para resolver eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver y encontrar A1, A2 y A3? Pues ¿qué tiene que pasar? Que A1 más A2 más A3 sea ¿cuánto? Para que este polinomio y este sean iguales, ¿cuánto tendría que ser A1 más A2 más A3? 0. El coeficiente de la x, que sería esto cuando hayamos hecho la operación, ¿cuánto tendría que ser? Pues A2, vamos a ponerlo aquí, A2 menos A3, ¿tendría que ser cuánto? 4, ¿no? Y el término independiente, que sería menos 4A1 menos 2A2 más 2A3, ¿cuánto tendría que ser? Menos 4. ¿Qué nos ha quedado? Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Tendríamos que saber resolver esto? Sí. Bueno, os digo las soluciones, pero no lo vamos a hacer así. Estoy haciendo esto para que entendamos el proceso y que esto me lleva a un polinomio igual que este y que por lo tanto las integrales son iguales. Pero este procedimiento es mucho más largo, pero es el que hay que hacer para que se entienda, es decir, porque si lo hago de la otra manera no se va a entender. Es decir, que lo que estoy demostrando es que efectivamente esto da lo mismo que esto. Cuando consigo ese A1, ese A2 y ese A3 y hago esta operación, obtengo el mismo polinomio. Si no entiendo eso, pues nada, estaré haciendo la integral sin entender lo que estamos haciendo. A1, si resolvemos el sistema, sería menos 8 tercios. A2, que encima, como veis, salen fracciones. Si encima tengo un sistema que ya me salen fracciones, menos 3. Y A3, menos 1 tercio. Por lo tanto, esto ya casi, los datos son lo más importante. Pero ya las integrales son muy básicas. ¿Cuánto sería entonces el resultado de esta integral? ¿Cuánto sería el resultado de esa integral sabiendo lo que vale A1, lo que vale A2 y lo que vale A3? ¿Cuánto sería el resultado de esa integral? Sería menos 8 tercios, efectivamente. ¿Logaritmo neperiano de qué? De x menos 1. ¿Qué más? Menos 3. ¿Logaritmo neperiano de qué? De x menos 2. ¿Y qué más? Menos 1 tercio de logaritmo neperiano de x más 2. Por lo tanto, más c. Por lo tanto, la cuestión sería que lo que es el hecho de hacer la integral es lo de menos. Lo que más trabajo da es A1, A2 y A3, que es un rollo, porque hay que hacer todas las operaciones. Repito, ¿hay que hacer todas las operaciones? No. Y ahí está un poco lo de pensar cuando hacéis los ejercicios o repetir. ¿A alguien se le ocurre algún procedimiento mucho más rápido para hacer todo esto de otra manera? Desde luego, sería lo que tendríais que hacer. Esto, como digo, lo he explicado una vez para que se entienda que todo lo que vamos a hacer después es lo mismo. Es decir, que vamos a intentar encontrar valores que te llevan una integral idéntica, pero desmenuzada. Eso es lo que hay que entender, porque si me aprendo a hacer esto y no sé el por qué, pues nada, pues sé hacerlo sin sentido. Pero vamos a hacerlo ahora de otra manera, que sería lo lógico cuando ya lo he entendido, dices, vale, esto ya lo he entendido. ¿Y ahora se puede hacer esto de otra manera? Pues sí. Borramos todo esto y nos vamos a un poco intentar resolverlo más rápido. Bueno, entonces, nuestro objetivo era que este polinomio tiene que ser igual a ¿qué? A este. Este ha sido el objetivo de lo que todo lo que se está intentando explicar ha sido eso. Entender que tengo que encontrar A1, A2 y A3 que dé, cuando hago esta suma, aquel polinomio. Porque el del denominador estaba claro que salía A2 por AX menos 1, X más 2. Y por último, A3 más A3 por
x menos 1 por x más 2. Vale, mi objetivo es encontrar a 1, a 2 y a 3 que cumplan, que al hacer esta operación de ese polinomio. Pues si total va a ser que voy a tener este polinomio y aquí otro polinomio, pero que está puesto en función de A1, A2 y A3, lo más fácil sería, pues, los valores que le dé aquí para x, por ejemplo, si le doy valor aquí 0, me tendría que dar como resultado menos 4. Y cuando le dé aquí valor 0 a la x, ¿cuánto tendría que dar aquí como valor? También menos 4, ¿sí o no? Si estos dos polinomios son iguales, si aquí sustituyo x por 0 y da menos 4, si aquí sustituyo por 0, ¿cuánto tendría que dar para que los polinomios sean iguales? Menos 4, tiene que dar lo mismo. Si sustituyo por 1, ¿cuánto da aquí cuando sustituyo por 1? 0. Cuando sustituyo aquí por 1, ¿cuánto tendría que dar también? 0. Si los dos polinomios son iguales, si sustituyo aquí por un valor y aquí por el mismo, tiene que dar el mismo resultado. Si son iguales, ¿sí o no? Vale, pues basándonos en eso que dices, son dos polinomios iguales, dices, en vez de hacer todo este rollo, ¿por qué no hacemos? Y fijaros, ¿por qué no hacemos eso? Y cuando yo sustituyo aquí por 0 me quedaría menos 4, y cuando sustituyo aquí por 0 me quedará en función de A y no tengo que operar. Pues lo más fácil sería todavía buscarme valores que me den menos cálculo. ¿Qué valor es el que me da menos cálculo aquí? Para hacer menos operaciones. ¿Qué valor? El de las raíces. El 1. Cuando sustituyo en este primer polinomio por 1, ¿cuánto queda? 4 menos 4, 0. Pero fijaros aquí, ¿qué pasa? Que al sustituir por 1, esto, 1 menos 1, 0, se va. 1 menos 1, 0, se va. No tengo ni que hacer operaciones. Claro, lo que estamos hablando. Que antes de hacer los ejercicios hay que pensar un poco. Algunos se ponen a sustituir por 1527. Y dicen, no, es que esto es muy largo. Vale, pues si tú lo dices, pues será largo. Porque fijaros, ya tengo a 1, sin prácticamente haber hecho nada. Porque si sustituimos aquí por 1, ¿qué me quedaría? 1 menos 2, menos 1. Y 1 menos 1 más 2, 3. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto es a 1? Pues lo tenemos mal, ¿no? Sí. Y lo que tenemos mal es Tiene que dar menos esto. 12. Menos ¿Esta lo hemos puesto bien? La raíz Ah, es uno. lo he copiado mal. Mierda. No, es que seguro que este es un más. Ah, sí. Es un más este. Claro, es un más. Todo lo demás está bien. Lo único que falla aquí está claro, que lo que está diciendo es este resultado. ¿Entendéis o no? Sí. Todo el proceso este... A ver, todo el proceso está bien. ¿Entendéis o no? Lo único que estaba... Por eso ya estaba claro que estaba mal, es que aquí no podía dar un 0, porque si no a sub 1 es 0. Por lo tanto, lo que estaba mal, que lo he copiado mal, que claro, todo esto no influye nada hasta que calculamos esto, que aquí ya sí, porque ahora sería ¿cuánto? Sería 8, ¿de acuerdo? Y ahora ya cuando despejamos daría ¿cuánto? A sería... Bueno, ¿se entiende o no? ¿Sí o no? Que no, que está bien, todo está bien excepto que he copiado mal el signo, pero como el signo no influye hasta este cálculo, pues no pasa nada. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Vale. ¿Por qué valor sustituimos ahora para no tener que operar mucho? Por el 2. Por el 2. Por el 2. Sustituimos por el 2. ¿Cuánto quedaría? A 3, 2. Pues ahora sería 2 por 4, 8, más 4, 12. Que en este caso, esto se iría y me quedaría solamente lo que estaba diciendo. Un cálculo básico de nada. Es decir, que sería 2 menos 1, 1. Y 2 más 2, en este caso, 4. ¿Vale? ¿Qué quedaría? A sub 2 igual a ¿qué? A 12 partido de 4, que sería 3. El otro sí es menos un medio, este es 3. ¿Vale? Bueno, y por último, menos 2. Cuando sustituimos por menos 2, desde luego sustituyo por menos 2, está claro. Esto se hará 0, esto se hará 0, ¿y qué me quedaría solamente ya? Pues que a sub 3, bueno, en este caso, cuando sustituimos en el polinomio de partida, esto sería menos 2. ¿Qué me quedaría? Menos 2 por 4, menos 8, más 4, menos 4, ¿de acuerdo? Y a sub 3 quedaría... Eso se iría, y aquí me quedaría... menos 2 menos 1, menos 3. Y menos 2 menos 2, hemos
dicho menos 2, menos 4. Igual un tercio, ¿sabes? Sería en este caso menos 4 igual a 12 a 3. Que me quedaría Ponemos un menos. menos 4 partido de 12, que sería menos un tercio. Ese sí, ¿no? ¿Vale? Bueno, desde luego, lo dicho, esta forma de resolver, vamos, no es ni comparable con la otra. Esta es mucho más rápido, mucho menos cálculo. Lo que pasa que la otra hay que explicarlo para entender lo que estamos haciendo. Es decir, que lo que queremos es ver que este polinomio o esta parte de la integral descompuesta así es lo mismo que esta. Así es como se ve. De esta otra manera, pues hombre, también se ve, pero a lo mejor se ve menos. Bueno, por lo tanto, lo que tenéis que hacer es hacer esta parte solamente, ¿de acuerdo?